Esta es la historia real de La habitación de los muñecos malditos en primera persona. Me llamo Oscar. Soy de Buenos Aires. Esto que contaré tiene dos partes. La primera inicia cuando yo era muy chico. Eran finales de los 80. Mis viejos se habían separado. Es que papá era un alcohólico empedernido. Mi abuelita, que en paz descanse, tuvo el amable gesto de darnos la casa de mi tío, que según me habían contado, había muerto en Malvinas. Pensábamos que ahí íbamos a estar mejor, lejos de la mano floja de mi padre que cuando se ponía en pedo nos surtía. Yo no pude conocer a mi tío, pero sí sabía que él había manejado un taller antes de ir a la guerra. Hacía de todo, juguetes también. Fue por eso, al prepararme un cuarto, que lo rodearon de juguetes. Yo tenía 7 años. Me gustaban los camioncitos y aviones de madera, pero había otra cosa que no. En una repisa había 4 payasos de aspecto tenebroso. Parecían como de ventrílocuo, pero el paso de los años no les sentó bien. Algunos tenían la boca abierta y desencajada, otros ojos viscos. Yo no quería dormir ahí. Las primeras semanas no dejaba de oír sonidos viniendo de esa repisa, como si las partes móviles cobrasen vida propia. También sentía que respiraban. Mi mamá, cansada de que fuera a dormir a su cuarto, los lavó, reparó y hasta pintó. Pero qué decirles, el remedio fue peor que la enfermedad. Ahora sí parecían vivos los payasos esos. Una noche me levanté para orinar. Al regresar, vi que uno de los muñecos estaba caído. No solo eso, estaba frente a la puerta, como si hubiese tomado impulso. Lo quise recoger. Entonces un montón de cucarachas comenzaron a salir de adentro de la boca del payaso. Solté eso, fui corriendo y llorando a la pieza de mi madre. Cuando ella vino no había insectos. Aquello me atormentó durante todo un año. A veces oía como si los muñecos murmurasen o se rieran entre sí. Finalizó cuando por fin pudimos mudarnos con mamá a un departamento. La casa esa la pusieron en alquiler. Fíjense ustedes cuánto tiempo pasó. Recién en 2003 volví a tener contacto con la propiedad. Tenía un nene de 5 años. La crisis me había reventado. Casi quedamos en la calle. Como si fuese un ciclo, mi familia me ofreció esa casa que aún seguían alquilando. Yo, sinceramente, no me acordaba del tema de los payasos. Fue mi nene el que me hizo venir todos los recuerdos espantosos. Vino corriendo y me pidió ayuda para abrir un baúl. Papá, hay juguetes dentro, mirá, abrilo. En ese momento, la verdad que cuando me acordé, pensé que mis temores eran nada más que productos de la mente de un nene asustadizo. ¿Vieron que les dije que todo eso fue un ciclo? Así como lo hizo mi madre, mi señora restauró los muñecos para mi hijo. La verdad que como él no estaba asustado, no quise tener malos pensamientos. Pero no pasaron ni 5 meses que vi que mi hijo se comportaba raro. Una vez vi que en el patio de la casa estaba jugando a la guerra con otro nene. Me dio gracia que acomodó los payasos como si fuesen soldados. Yo estaba tomando mates y leyendo el diario cuando mi hijo y su amigo vinieron llorando. Les pregunté qué había pasado. Mi hijo, muy asustado, me dijo que un nene de cara blanca que salió de atrás del plantero les dijo que no jugaran con eso. Cuando fueron a mirar, había desaparecido. Yo fui a mirar, no había nada, y el muro era alto como para decir que fue el hijo de un vecino. Les dije que dejaran de jugar a cosas que tengan que ver con la muerte, que por eso se asustaban. Pero ahí no quedó todo. Esa misma tarde vi a mi hijo volviendo a acomodar los payasos en la repisa y hablando solo. Eso parecía normal, pero no así lo que dijo. Ya no hay guerra, disolvemos el alacrán. Alacrán fue el nombre de un escuadrón durante la guerra, pero mi pequeño hijo no tenía forma de saberlo. Por eso comencé a prestarle más atención. Una vez se puso atrás de una caja y jugaba que los muñecos eran como marionetas peleando. Mi esposa y yo éramos el público. Juro que lo que vi fue real. En la ventana detrás de mi hijo fue rápido. Un niño de cara pálida y ojeras asomó la cara, hizo un gesto negativo y de preocupación y luego volvió a esconderse. El problema fue que el cuarto era de planta alta. No quise decirle nada a mi mujer. Ahí nomás comencé a averiguar por los inquilinos de la casa. Lo que descubrí tampoco se lo quise contar a mi esposa. Fue a mediados de los 90. Una familia que había alquilado allí, a los pocos meses, sufrió una tragedia.
Un niño se cayó de esa misma ventana y se rompió el cuello. Al mismo tiempo que me enteré eso, como si el fantasma lo supiese, comenzaron a pasar cosas en el cuarto de mi hijo. Una noche de tormenta, fuimos despertados por los gritos desesperados de nuestro hijo. Al ir a su cuarto, vimos la ventana abierta de par en par, los muñecos tirados por todos lados. También había entrado agua y había pequeñas huellas húmedas en el suelo. Mi esposa dijo que el nene se quiso parar a cerrar la ventana y se mojó los pies. Mi hijo jamás salió de su cama. Cuando llegamos, estaba hecho una bolita bajo las sábanas. Seguí preguntando por ahí y por allá, hasta que pude conectar con una señora que limpiaba la casa cuando ocurrió la tragedia. Lo que me dijo me puso los pelos de punta. Eran 2 hermanitos, 1 o 2 años mayor. Se habían peleado. El mayor, que era caprichoso, fue y les arrancó la cabeza a todos los payasos. Esa misma tarde escucharon un grito y lo encontraron caído desde la ventana. Sinceramente, yo no quería que mi hijo siguiera jugando con eso. Tampoco quería preocupar a mi señora. Tuve la idea de adoptar un perro para que mi hijo jugara con él. Era un cachorro. Lo más raro fue que le daban miedo los muñecos. No quería ni estar cerca de ellos. Una vez salimos a comer a una parrilla, volvimos a casa. Mi hijo fue a su cuarto y al toque regresó llorando con partes de los muñecos en su mano. El perro los había destruido. Yo junté todos los pedazos en una bolsa y prometí repararlos. Al otro día, el perro comenzó a enfermarse. Lo llevamos al veterinario. Allí detectaron que tenía un objeto que le obstruía los intestinos. Lo operaron, pero el perrito terminó muriendo. Eso no fue lo peor. Cuando me mostraron lo que le extrajeron, yo pensé que era una moneda, pero mirando a detalle me di cuenta. Comencé a temblar. Era una chapa circular con el sol de nuestra bandera, una chapa de identificación durante la Guerra de Malvinas. Fui corriendo a mi casa, comencé a hurgar en la bolsa con los restos. Bien ocultos, dentro de los muñecos, había más chapas. Tuve que apretar a una pobre tía anciana hasta que largó la verdad. Mi tío no había fallecido en la guerra. Fue a fines de ese año. Como muchos, él volvió con terribles secuelas mentales. Había sido el único sobreviviente de un ataque. Pasó horas bajo los cadáveres de sus 4 mejores amigos hasta que lo rescataron. Al ingresar, ya no fue el mismo. Dicen que se encerraba en el cuarto y lo oían hablando solo con sus amigos muertos. Se suicidó de un tiro a finales de 1982. No lo hizo en la casa. Fue hasta una fábrica abandonada. Con todo el respeto del mundo, busqué hablar con la familia de los difuntos. Primero pensé que mi tío había profanado las tumbas de sus amigos para robar las chapas, pero la verdad me rompió el corazón. Eran amigos del barrio, de toda la vida. Habían prometido que si uno regresaba, iba a conservar el recuerdo de los demás. La familia estuvo de acuerdo, pero nadie supo que mi tío puso aquello en los muñecos. Vaya uno a saber si realmente puso una brujería ahí o en su locura hizo eso sin saberlo. Terminé tirando el resto de los muñecos y devolví las chapas a las familias. Les dije que estaban en un cajón. Tuve que mentir. Nosotros nos mudamos al año siguiente. Jamás volvimos a sentir cosas raras, y por lo que me enteré, tampoco la gente que vivió en la casa. Mi hijo apenas tiene registro de eso, pero yo no me lo olvido más. Él ya es grande, será padre pronto. No sabemos si de un nene o nena. Pero sea lo que sea, voy a regalarle de todo menos ese tipo de juguetes. Por las dudas, no quiero repetir eso de la habitación de los muñecos malditos. Esta historia es real.